todos, yo soy Carolina y bienvenidos a las lecturas de julio. Este es un mes muy especial porque llevo varios años dedicándolo a leer literatura colombiana, autores colombianos o sobre historia de Colombia, y este mes no es la excepción y ya les voy a mostrar todo lo que tengo aquí para leer. El primer libro que tengo aquí es El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince. Este libro ya tiene novela gráfica y tiene película. No he visto la película todavía, pero este libro lo tenía pendiente hace un buen rato. Este libro fue publicado en el 2006 y les voy a leer lo que dice aquí atrás. Dice: el 25 de agosto de 1987, Héctor Abad Gómez, médico y activista en pro de los derechos humanos, es asesinado en Medellín. Este libro es su biografía novelada escrita por su propio hijo, un relato desgarrador y emocionante sobre la familia, que refleja al tiempo el infierno de la violencia que ha golpeado Colombia en los últimos 50 años. Entonces, un libro casi que obligado para aprender sobre nuestra historia más o menos reciente, y sobre la violencia que lastimosamente ha sido transversal en nuestra historia. Entonces, muy emocionada de leer este autor por primera vez. Lo compré en una promoción que traía también los diarios. Los diarios son un libro muy gordo que todavía no me he animado a leer, y es un libro que él dudó mucho en publicar, pero ahí está. Entonces tengo ya varias cositas para leer del autor. Este libro también refleja la cotidianidad de las familias antioqueñas, entonces eso me llama mucho la atención, me emociona, entonces tengo altas expectativas con este libro. El otro libro que tengo por acá es un libro que Sophie me tenía muy antojada de leer, y es El reino de la posibilidad, de la escritora colombiana Yolanda Reyes. Ella ha escrito libros infantiles como El terror de sexto B, y Los agujeros negros, y no me acuerdo cuáles más, pero aquí dice: Yolanda Reyes, hoy por hoy y ya para siempre, es uno de los nombres más significativos de la literatura colombiana. Creo que este ensayo lo escribió en la pandemia y lo publicaron en el 2021. Yo no he podido entender muy bien de qué trata, o yo como que escucho de qué trata y se me olvida, porque son tantas cosas. El caso es que yo sé que estoy súper antojada de leer este libro, y bueno, como es un ensayo, pues los ensayos me gustan bastante, entonces también le tengo mucha fe. Este libro creo que trata sobre la literatura, sobre los niños, sobre la educación, entonces mezcla como todos estos temas. Aquí hay uno de las opiniones que tiene, me parece que nos dice bien de qué trata. Dice: no conozco a nadie que pueda escribir con tanta sabiduría sobre lo que significa ser niño y sobre lo que deberíamos entender como educación, como lo hace Yolanda Reyes en El reino de la posibilidad. Este libro imprescindible. Y esto lo escribió Darío Jaramillo, que es el mismo que escribió Lo que hay aquí en la faja. Entonces, bueno, está cortico y espero disfrutar mucho este ensayo y que me deje pues como pensando cositas. Sophie leyó este en el club privado y creo que tuvieron a la autora también, entonces estuvo maravilloso. Yo no participé, pero como les digo, quedé súper antojada. Y ahora tengo unos libritos que son una joya del Valle de Aburrá, diría yo, porque son unos libros que publica el Metro en alianza con Confama, y se llaman, la colección grande se llama Palabras Rodantes, y aquí tengo tres. Entonces miren, el primero se llama Oh Gloria Inmarcesible y es de Alba Lucía Ángel. Esta es la autora del libro Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, que es una de las novelas más importantes sobre la violencia en Colombia. Este libro es como un conjunto de retratos, no, una compilación de relatos o de cuentos, y no sé, la autora me parece que es muy importante en el país, pero su estilo como que no me llama mucho la atención, porque hay unas cosas, hay unos cuentos que no tienen puntuación, entonces es como léalos como pueda, entiéndalos como pueda, y le toca a uno devolverse a mirar como otra vez. Entonces no sé, este es el que más susto le tengo, la verdad, pero me parece imprescindible, me encanta la portada y miren el trabajo tan bien hecho que hacen en esta alianza, y la verdad es que son libros gratis. También están en las bibliotecas para uno leerlos y prestarlos como préstamo de biblioteca, y allá siempre hay como, están como guardadas esas copias siempre allá, pero esta básicamente es de uno y uno la puede rotar o no, entonces me parece un trabajo
maravilloso para libros que son gratis, que uno puede ir y recogerlos en los bibliómetros o en las bibliotecas de Confama y leérselos y quedárselos. Entonces, increíble. Y bueno, en ese libro lo que hay son unos relatos sobre diferentes territorios de Colombia. No sé muy bien si hay un tema que los una, pero obviamente es un libro profundamente crítico y creo que irónico porque es parte de su estilo. Entonces, si me animo a leer este, ya les estaré contando con más detalle. El otro que tengo aquí es de una autora también muy importante del país, que es Laura Restrepo, y es La multitud errante. Este es más cortico y este tengo entendido que trata sobre el desplazamiento. Entonces, como vemos, son libros que tratan un poquito los problemas, las miserias, las cosas dolorosas de nuestro país. Pero que al mismo tiempo son necesarios. A mí esto me cuesta acercarme a estos libros así, pero creo que voy a hacer un esfuerzo este mes porque es necesaria leer esa otra parte, conocer esas partes del país, de la historia y lastimosamente así es, ha sido marcado por la violencia. Entonces ver cómo está retratado aquí en la literatura, en cosas que se pueden leer en otras partes del mundo, es importante porque a veces siento que leo muy fácil cosas de otros países, pero lo propio me cuesta, entonces es un esfuerzo y creo que es una deuda que tenemos. Y finalmente tengo este libro que ya es de los más recientes. Miren que el tamaño ha cambiado, los más recientes son más grandes y la verdad ya no tienen como esta cosita brillante que los protegía, pero siguen siendo un gran regalo estos libros. Y este es El veneno de los dragones, historias del río al socavón, y este nos habla sobre la minería en Colombia. Yo aquí había encontrado una partecita que nos explicaba muy bien de qué trataba este libro y se les voy a leer. En 4 grandes investigaciones, Juan Miguel Álvarez, que es el autor, obstinado cronista, animal salvaje en vía de extinción, que insiste en el relato narrativo de largo aliento mientras el oficio periodístico se entrega a la tiranía del tráfico y de las cifras, nos muestra una Colombia que sabemos que existe, pero lo local ignoramos, la Colombia minera, en la que se saca oro a costa de la vida misma, un país que se debate entre la legalidad y la ilegalidad de un oficio considerado por muchos ancestral. Álvarez, echando mano de reportaje, ese al que Gabriel García Márquez llamó la pequeña novela de nuestra realidad cotidiana, nos presenta una radiografía de uno de los problemas ambientales que tiene nuestro país. Desafortunadamente no son pocos. Desviste lentamente las historias de esta nueva leyenda de El Dorado. Las navega a través del río Quito en Chocó, las camina en Segovia, Antioquia, las recorre a través de lugares como La Encaramada en Bolívar, Guarandá en Sucre, la atraviesa desde el páramo de Santurbán en Santander y lo hace echando mano del periodismo, ese viejo oficio que durante décadas, al menos cuando es bueno, se ha comprometido con la verdad, le ha jurado fidelidad siempre pensando en la vida humana. Me enredé un poquito leyendo, pero sí, ese libro es periodismo sobre la minería en Colombia y digamos apuntando al problema que tenemos con esta. Entonces bueno, aquí están mis lecturas colombianas de este año. Hoy es 13 de julio, la verdad empecé el mes casi a la mitad del mes porque junio se me extendió mucho, pero vamos a ver cómo nos va. Voy a empezar con El olvido que seremos. Este libro lo empecé antier por la tarde y no lo pude soltar hasta que acabé la primera parte. Ya voy en la página 54. No llevo mucho, pero lo estoy disfrutando. Me encanta cómo nos hablan de esa cotidianidad de la ciudad, de estas experiencias de la niñez y experiencias muy honestas, errores que cometió, travesuras. Algo extraño es que de alguna manera estoy esperando la tragedia porque desde que uno empieza el libro
sabe que al papá de Héctor Abad lo asesinaron. Entonces uno lee cómo Héctor, hijo, amaba tanto a su papá, se mostraban el cariño físicamente, con palabras, con actos, de todas las maneras posibles, se mostraban ese amor y ese cariño, y uno pensar que luego va a llegar esa tragedia es difícil, y no puedo como sacarme esa tragedia de la cabeza. Me encanta cómo hablan de la cotidianidad de la vida, sobre todo en Medellín, porque es mi ciudad. Héctor nos cuenta cuando estaba chiquito de algunas travesuras y de su vida entre mujeres, porque él y su papá eran los únicos hombres en la casa. También nos habla un poquito del colegio, y hay algo muy controversial, y es que su papá habla de que para criar buenos hijos, que sean buenas personas, la clave es hacerlos felices. Entonces, en el caso de él, su papá, digamos, le daba mucho gusto, lo mimaba mucho. Su papá siempre le dijo, todo lo mío es tuyo. Y Héctor, de hecho, podía coger sus libros, su música, su billetera. Y es controversial porque es mucha libertad, no hay límites, y a veces los personas necesitan unos golpes de realidad para aprender algunas cosas. Sin embargo, aquí Héctor no da la impresión de ser un niño malcriado. De hecho, él sí coge los billetes de su papá y los mira, o se los lleva un ratico para la pieza, imagina que compra cosas y luego los devuelve. O sea, a pesar de eso, él nunca abusa de esa confianza que le da su papá. Entonces eso me parece como... sí es controversial darle toda esa libertad a tus hijos, pero de todas formas me parece que el papá fue un papá súper presente y siempre estuvo ahí lo que más pudo, en lo que llevo leyendo. Y creo que por eso se podía como tomar esa licencia. Pero no sé, es algo que me hace pensar, es un tema discutible. Aquí en el capítulo en el que voy, justamente la página en la que voy, están hablando de, digamos, como el discurso que tenía su papá, Héctor Abad Gómez, médico, y es que, digamos, su obsesión era el agua potable, y él quería que todos tuvieran agua potable, y así se iban a poder evitar muchísimas enfermedades. Y es extraño porque se empieza a ver el odio de la gente aquí hacia él por querer algo tan bueno. Entonces, en parte era porque los médicos tenían mucho estatus y querían, era como tener sus clínicas privadas, cobrar un montón, tener un servicio así super high, pero la perspectiva que él tenía era de que los médicos tienen que estar en los lugares con la gente viendo por qué se enferman y trabajar más desde la prevención. Esto generaba un choque, y además también decían algo muy feo, y dicen, en general su manera de trabajar no era bien vista en la ciudad. Sus colegas decían que para hacer lo que hace este médico no se necesita diploma, pues para ellos la medicina no era otra cosa que tratar enfermos en sus consultas privadas. A los más ricos les parecía que con su manía de igualdad y la conciencia social estaba organizando a los pobres para que hicieran una revolución. Ahí voy justamente en esa página, y pues tengo muchas ganas de seguir leyendo. Ayer estuve viendo unas entrevistas, bueno, en verdad solo alcancé a ver una, de Héctor Abad, y él recientemente estuvo en Ucrania. De hecho sobrevivió a un ataque en un restaurante, un misil cayó, y entre las personas con las que él estaba la escritora Victoria Melina, y lastimosamente ella falleció. Entonces, debido a todo este viaje y a todo esto que le pasó a Héctor, él reflexiona mucho, y primero dice que no se va a volver a exponer a un peligro así, aunque sea por una buena causa, y eso dista mucho de lo que hacía su papá. Y también reflexionó que él ya casi cumple 65 años y su papá fue asesinado a los 65 años, entonces como que casi él le ocasiona ese mismo trauma a sus hijos. Entonces bueno, empezó a pensar muchas cosas al respecto, y también habló del carácter, de que no tuvo el carácter suficiente para decir que no quería estar allá. Pero es que, ¿cómo él iba a decir que no quería ir allá si hay personas que viven allá? La escritora vivía allá, que él no tuvo el carácter para decir que le daba miedo estar allá. Pero él, pensando en lo que pudo haber pasado estando allá, aunque no pasó, pero llegar acá y tener esas conversaciones con sus hijos, él dijo, no, no me vuelvo a exponer así. Y bueno,
digamos que ha tenido unos días muy duros este último mes y pues con mucha razón, y pues su manera de procesarlo es escribiendo. Entonces vamos a ver qué otras cosas puede escribir a partir de esta experiencia. También algo que me encantó que él cuenta es que es una paradoja de su vida, y es que él escribe para alguien que nunca lo va a poder leer, y es para su papá. Su papá siempre lo apoyó, él tenía el sueño secreto de ser escritor, y cuando aún no había hecho nada, su papá siempre decía, él es escritor, él va a ser escritor, y siempre quedó en su mente como esa confianza que le tenía a su papá, y entonces él escribe para él. Así que bueno, un libro cargado de sentimiento, historia, cotidianidad, me está encantando. Y el otro libro que empecé es El veneno de los dragones, historias del río al socavón. Este es el que trata de la minería en Colombia. Son 4 crónicas escritas por Juan Miguel Álvarez, que se ha dedicado como a trabajar la economía y el medio ambiente en sus crónicas. Ayer también vi el video del lanzamiento de este libro de Confama, todos los links se los voy a dejar abajo, y él ahí nos cuenta cómo se ha dedicado a este periodismo narrativo, ir a hablar con la gente. También cuenta por qué es importante hacer esto y que las cosas no van bien con la minería en Colombia, pero Colombia todavía está a tiempo de mejorar las cosas. La primera crónica se llama justamente como el libro El veneno de los dragones, y está narrada en Río Quito, en Chocó, y wow, o sea, el final me hizo aguar los ojos y me hizo sentir muy impotente, y al mismo tiempo preguntarme qué podemos hacer. Acá nos cuentan sobre las personas de este pueblo, cómo trabajan alrededor de la minería y cómo ha esto cambiado sus vidas, para bien o para mal. Ahora se ve más para mal que para bien, porque ya ni siquiera se pueden meter al río. La gente le tiene miedo al río, y por meterse ahí sin darse cuenta les dieron muchas enfermedades. A todas las personas que les hagan un examen de envenenamiento por mercurio les va a salir positivo. Y el envenenamiento se puede dar por meterse al río, por trabajar en la minería, por respirar el vapor, o incluso si es una población que vive lejos de ahí. El vapor hace nubes, llueve, y como no hay alcantarillado, ellos recogen el agua lluvia para cocinar, para lavar los trastes, para limpiar la casa, para lavar la ropa, para bañarse, para todo. Entonces están envueltos en el mercurio por todas partes. Nos hablan del alcalde y nos cuenta cómo, digamos, la fuerza militar no le ayuda a llevar a cabo los decretos, que a veces hay operativos en los que van y explotan las dragas, pero a los 3 días ellas vuelven a funcionar, porque de alguna manera los mineros siempre saben cuándo va a haber un operativo. La cosa es que él como alcalde nunca se ha dado cuenta, pero ellos siempre saben, desmontan el motor, lo entierran, explotan la draga, que básicamente explotan solo como madera, según dice aquí, y luego le vuelven a montar el motor y vuelven a trabajar como si nada hubiera pasado. Entonces este lugar está solo en eso. También es muy triste ver cómo cambió la cotidianidad. Antes la minería era como una ayuda a la canasta familiar, se hacía de una manera pequeña, no a gran escala, pero la mayoría eran agricultores, se repartían sus labores entre la agricultura, la pesca y un poquito de minería. Pero ahora esa cotidianidad ha cambiado, y las personas, los hijos por ejemplo, cuando heredan un terreno se ponen a pelear hasta que uno de ellos los convence de dar el terreno a las dragas para que busquen el oro, y ahora empezó a haber una abundancia de dinero en el pueblo. Entonces ya la gente solo se sienta a esperar, algunos, a esperar que les llegue el 10% de las ganancias de ese terreno. Pero al mismo tiempo esa abundancia de dinero trajo al pueblo prostitutas, alcohol, y ahora peleas con machete, peleas familiares, enfermedades venéreas. O sea, la comunidad se denigró tanto a causa de esto, según nos cuenta el alcalde. También hay otra historia muy triste en la que estas dragas se meten a los terrenos de las personas sin avisar. Nos cuentan la historia de un señor que tenía sus cultivos de piña y los tuvo desde siempre, o sea, toda la vida. Y un día llegó a la finca y ya no había cultivo porque la draga se tragó todo. Y estas dragas, que los lugareños llaman dragones, tragan la vegetación, tumban los árboles de una de las selvas más frondosas de nuestro país, y luego cuando se acaba el oro se van y dejan todo gris, literalmente gris, porque queda una revoltura de grava y tierra contaminada con mercurio, y se van.
y es muy difícil reponer esta tierra. De hecho, no sé si es posible reponerla y repararla. Así que me dejó muy impactada esta primera crónica, me encantó la conferencia que vi ayer y pues me está gustando mucho este libro a pesar de que está siendo muy doloroso y estoy aprendiendo sobre mi país, que esa era la idea. Y hasta aquí esta actualización. Hoy leí 2 horas repartidas en todo el día y casi acabo este libro, El reino de la posibilidad, de Yolanda Reyes. Hola, aquí está la mana, que sale por segunda vez en cámara. Sí. ¿Cuándo fue la primera? Venga, no sé. Fue. Ese video no salió. Ay, sí, es un video que no vio la luz. Luego lo Pero vamos a montar algún día. Ya han pasado varios años desde que lo grabamos. Bueno, este es el día posgrados y vamos a abrir regalos. Todavía estamos peinadas, pero en pijama. Primero tenemos estos libros que me dieron mis suegros. Vean el empaque, por favor. Ya sé qué libros son, pero los vamos a abrir. La mana no sabe. Me Es la gusta. recomendación que me hiciste. Sí. Para 12 amigos recomiendan 12 libros. Este libro te va a gustar. I'm sure about that. Diga cuál es. Jane Eyre. Hábitos atómicos. Y este es de mi esposito. Leo este primero. No, No lo leo. eso es sueca. No es. Es una Eso es corazoncita. diaria. Ah. Sí. Yo ya sabía que me encantaría. Colores. 50 colores. Ahora pintamos. Oh. Y hay dibujito para pintar. Estaba aquí. Esperemos que lo hagan. Ay, petite. Momento de actualización. Ya terminé estos 2 libros y la verdad que libros tan necesarios para aprender de la historia de nuestro país y entender un poquito más qué somos. La verdad son libros muy frustrantes, pero creo que es necesario pasar por ahí para concientizarse. Y más o menos ese es el objetivo de este libro de la minería, difundir esta información para que entendamos y miramos qué podemos hacer desde donde estamos. Voy a empezar con este, ya que me fui por aquí. Estas crónicas están publicadas también, aquí atrás están los links. Las voy a buscar y se las voy a dejar abajo para que las lean si quieren. Digamos que este es como el tema en el que él se ha centrado últimamente. La verdad, el libro le deja a uno como preocupado porque es que
El libro es para informar, él no va a dar aquí una solución ni va a denunciar algo, solo nos está informando para que esta información llegue a más personas, llegue al ministerio y llegue a las personas que pueden ayudar a cambiar estas realidades. También presenta una problemática muy común que es el abandono del Estado y que en esos lugares alejados, también ayudado por la geografía del país, que es una geografía difícil de montañas, de ríos, de lagunas, de estas, ¿cómo se dice? Bueno, estas zonas inundables de los ríos, que también son complejas, ayuda a este abandono y cuando el Estado abandona, otras personas toman ese lugar. Que a lo largo de la historia han sido diferentes, pero en este caso son los mineros y las empresas mineras, que aunque las personas saben que esa contaminación con el mercurio o ese daño ambiental los está matando, está cambiando sus rutinas de vida, pues ellos dicen que si pueden comer distinto, si se pudieron afiliar a una EPS, ha sido por esas empresas mineras que les han dado como ese trabajo y otra oportunidad. Entonces está ahí como esa paradoja. Y por otro lado hay otra problemática muy grande que es la ambiental y lo que hace el Estado, y es que, por ejemplo, en la última crónica leíamos sobre los parques nacionales y la protección de los páramos, y entonces el gobierno llega y delimita el páramo y la reserva natural, el parque natural, sin contar con las personas que habitan ahí. Entonces uno podría decir que genial, se va a proteger el páramo, es algo que parece muy bueno, pero resulta que las personas que vivían cerca ya tuvieron algo que protestar y es que no se les tomó en cuenta. Y cuando está esa área protegida, ya no se puede pescar, ni pastar, ni sembrar. Hola a todos, bienvenidos a esta última actualización del blog de julio. Estoy súper contenta porque me pude leer 4 libros en esos pocos días que hice de julio y por fin voy a terminar un mes bien el día que es el 31 de ese mes. Y me faltó actualizarlos de estas últimas 2 lecturas que hice. Este cuento que se llama, perdón, esta novela que se llama La multitud errante de Laura Restrepo y El reino de la posibilidad de Yolanda Reyes, que es un ensayo, como una compilación de ensayos. Los estoy digiriendo, los acabé de terminar prácticamente, uno en la mañana y el otro ahoritica. Y pues este libro creo que está catalogado como una novela de la época de la violencia, porque nos habla precisamente que esa multitud errante son las personas que tienen que migrar y andar por ahí, atravesar los ríos, andar en la selva, ir de pueblo en pueblo a los albergues. Son esas personas las que son desplazadas por la violencia. Y en este caso particular conocemos a 7x3, que pues si leen la novela se van a dar cuenta por qué se llama así, que es un hombre que llega a un albergue y ahí comienza a hablar con las personas y pues nosotros conocemos esas conversaciones y en parte él cuenta que está buscando a Matilde Lina, que se separó de ella cuando su pueblo fue atacado por los conservadores y ellos tuvieron que salir huyendo al monte. Entonces vamos conociendo de eso, vamos viendo cómo es la cotidianidad de estas personas, todas las dificultades por las que pasan, lo injusto que es ser desplazado de tu lugar, tener que dejar ahí las vacas, la casa, la ropa. La verdad que horrible. Yo todo el tiempo me sentí como leyendo una crónica, yo no podía sentir que esto era una novela, sino una crónica. Algo que no me gustó es que sentí que la novela como que no tiene final. No he visto entrevistas de la autora, tengo que hacerlo para ver qué quería Laura Restrepo contar con esto, como, qué más puedo saber de la novela. Pero sin duda es una representación de una parte de nuestra historia lastimosamente horrenda. Pero sigue en pie algo que dije también al principio sobre estos libros y es que son necesarios. Y el otro libro que leí, El reino de la posibilidad, de Yolanda Reyes, ya vi como una entrevista de ella y me gustó, me aclaró como un poquito porque el libro me pareció un poco desordenado, que toca un montón de temas, un montón de contextos. Primero se va a lo infantil, a la fundación que ella tiene para promover la lectura en niños antes del preescolar, en bebés, que es algo que me parece muy valioso. Luego habla de una exposición de la guerra, de la paz, de no sé qué. Entonces me parece que
El libro no tiene como una conexión cronológica ni nada de eso, pero me encontré con frases muy bonitas y con reflexiones muy bonitas. Por ejemplo, hay una muy significativa, muy a propósito de mis otras lecturas traumáticas, en la que ella está con sus hijos en el Museo de la Paz, o cómo es. Pero era muy extraño porque todo lo que suscitaba era la guerra. Ya la encontré, está en la página 77. Y aquí dice: a medida que comenzamos a recorrer los salones, voy hilando retazos de historia de las que no me acordaba. Mi bisabuela vivió en la guerra de los 1000 días. Mi abuela donó sus pulseras para la guerra contra el Perú. Mi mamá vivió la época de la violencia. Y entonces llegan los niños de ella y le preguntan: ¿y tú, mamá, de qué guerra eres? No, yo soy del Frente Nacional, cuando los liberales y los conservadores se reconciliaron, les digo. Tanto se reconciliaron que soy de padre liberal y de madre conservadora. ¿Y nosotros? Ustedes son de la última etapa, la paz de finales del siglo XX, avances y retrocesos. La etapa de la explosión. ¿De cuál explosión? De cuando se quemaron las sillas que están a la salida. No, las sillas son de la toma del Palacio de Justicia, Belisario Betancourt, y la prisa por la paz se llama esa etapa. Ustedes no habían nacido. ¿En cuál exposición nacimos nosotros? Entonces esta parte me pareció súper significativa porque yo ya venía leyendo estos libros de la violencia, de la contaminación, estaba leyendo este también. Entonces me pareció esa pregunta súper profunda. ¿Y tu mamá, tú de qué guerra eres? Porque la historia de nuestro país ha estado marcada es por la guerra. Apenas ahora la paz comienza a mencionarse, a permitir cosas, a permitir nuevas exploraciones del país, de que las personas puedan viajar, se están haciendo expediciones, y han descubierto especies, dinosaurios, o sea, cosas así. Y estamos como redescubriendo nuestro país apenas ahora. Entonces, bueno, una lectura que tocó demasiados temas, pero creo que la base de todo el trasfondo está en la literatura y la lectura. Ella trata un concepto muy bonito, una idea, que es dar de leer a los niños. Así como uno da de beber algo, como las madres dan leche, es dar de leer a los niños, tener los libros ahí para que ellos escojan qué se les quiere, qué quieren leer, qué quieren escuchar, y darles esa posibilidad, porque ahí es donde está todo ese reino de la posibilidad de lo que es la lectura, interactuar, leer, conocernos a través de las páginas. Entonces, como les digo, apenas estoy asimilando estos dos libros, pero me gustó mucho haber escuchado a Yolanda en esa entrevista, y creo que voy a tomar unas noticas sobre eso para como asentar más esta lectura. Y voy a buscar entrevistas de Laura Restrepo, que aquí dice que es una de las autoras colombianas más reconocidas internacionalmente, y este es mi primer acercamiento. Y pues ya les hablaré más, mis pensamientos finales más organizados en el wrap up de estas lecturas. Ahora pues ya me voy despidiendo, cerrando este mes puntualmente, no lo puedo creer. Muchísimas gracias por haberme acompañado, espero que se hayan inspirado a leer. Cuéntenme si leyeron algunas historias de Colombia. En el Instagram me hicieron algunas recomendaciones que voy a tener ahí súper pendiente para el otro año o para algún otro momento que se me atraviese, pero muchísimas gracias por eso. Si no me conocen en el Instagram pero quieren hacer alguna recomendación de literatura colombiana por aquí, pues por supuesto, bienvenida sea. Les agradezco por estar aquí, por haber compartido este mes conmigo, y nos vemos en el próximo. ¡Chao!